Muy buenas noches, bienvenidos a la sesión científica de la Mesa Redonda Inmunidad alcanzada con las vacunas anti-COVID-19. Damos la bienvenida al señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Agustín Isa Stoll, al señor presidente de la Sociedad Peruana de Oftalmología, doctor Dino Nateri Mármol, al señor presidente de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, doctor Walter Durán Castro, al señor presidente de la Sociedad Peruana de Cirugía Pediátrica, doctor Héctor Mondragón Arrascue, al señor presidente de la Asociación Peruana de Cirugía Infantil Mínimamente Invasiva, doctor Harry Suárez Anco. Bienvenidos a los señores Paz presidentes de la Academia Peruana de Cirugía, a los señores miembros del Consejo Directivo, a los señores académicos honorarios, académicos eméritos, académicos de número y a los señores académicos asociados. Para dar inicio a esta mesa redonda, dejo con ustedes a la señora presidenta de la Academia Peruana de Cirugía, académica de número, doctora Azucena Dávila Málaga. Distinguida concurrencia, tengan ustedes muy buenas noches. Un especial saludo a nuestros ponentes, el doctor Enrique Casalino, quien ha tenido el mérito y tiene la deferencia de conectarse con nosotros desde París cuando es para él las 3 de la mañana. Doctor Jorge Serna, muy agradecido por su colaboración. Vamos a dar inicio a esta sesión científica de gran expectativa. Muchas gracias, señora presidenta. El médico que va a presentar al doctor Casalino es el doctor Jorge Arturo Serna Barco. El doctor Jorge Arturo Serna Barco tiene como especialidad medicina interna por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y especialidad en medicina intensiva. Tiene estudios en maestría de enfermedades infecciosas en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro de la Federación Panamericana e Ibérica de Terapia Intensiva, miembro fundador y Paz presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, ex jefe de Departamento de Cuidados Intensivos del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, instructor en diversos cursos por la Sociedad Americana de Cuidados Críticos, ponente nacional e internacional en ventilación mecánica, oxigenoterapia, sepsis y shock circulatorio, neumonía adquirida en la comunidad, alteraciones en la hemostasia. Docente de la Universidad Ricardo Palma, coordinador del curso Manejo del Paciente Crítico, Estrategias en Simulación. Queda con ustedes entonces el doctor Jorge Arturo Serna Barco. Muy buenas noches con todos, agradeciendo la presentación. Me siento honrado por esta invitación de participar como moderador de esta reunión. Muchas gracias. Es un honor para mí estar en la Academia Peruana de Cirugía de mi país y que representa tantos hechos importantes como hitos históricos de la medicina de nuestro país. En esta última, desde el 2019, indudablemente el mundo y nuestro país se ha visto afectado por este SARS-CoV-2 y el COVID-19, que es la enfermedad, y ha generado una serie de problemas en el mundo. En este caso, la Academia Peruana de Cirugía ha visto por conveniente hacer esta revisión y parece tremendamente importante hacer esta revisión cuando el día de hoy reporta Johns Hopkins 213 millones de infectados y unos 4.457.000 fallecidos, y en el Perú 2.143.000 infectados con una mortalidad de 197.944, habiéndose vacunado solamente el 23%. En esta oportunidad, entonces, la Academia Peruana de Cirugía ha visto por conveniente invitar a un profesional peruano, el cual hemos podido ver realmente un currículum de muchos reconocimientos, el doctor Andrés Enrique Casalino, peruano que se formó en nuestro país, que hizo el internado en el Hospital de Sanidad de la Policía y desde 1985 ingresó al hospital, a los hospitales franceses, donde a través de sus méritos, el doctor Andrés Enrique Casalino actualmente es profesor de medicina de la Universidad de París, es responsable de los cursos de posgrado y máster en gestión hospitalaria, es miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Facultad de Medicina de la Universidad de París,
miembro de la Unidad de Investigación en Infección Antimicrobianos y Evaluación de los mismos. Es director médico, además de la asistencia pública en hospitales de París, asimismo miembro del Comité de Crisis COVID de los Hospitales de París. Y él nos va a versar en esta noche tan importante con el tema inmunidad alcanzada con las vacunas. Lo invito al doctor Andrés Enrique Casalino a dar inicio a su presentación y un gusto de poder compartir con ustedes esta noche. Un honor, doctor. Muchas gracias, doctor Serna, por la presentación, por invitación de la Academia Peruana de Cirugía, que quiero realmente agradecer. Para mí es un orgullo poder estar hoy día con todos ustedes y poder intercambiar en este tema que todos los días hay nuevos artículos que salen, posiciones diferentes de unos y de otros. De los otros hay que tratar de hacer un poco cuál es la tendencia, no les voy a decir ni siquiera el consenso, pero cuál es la tendencia que parece hoy en día emerger y hacia dónde vamos, y he tratado de adaptar, por supuesto, esta presentación a lo que es la realidad en el Perú. Vamos a ver un poco entonces hoy día qué es lo que sabemos de las vacunas contra el COVID y cuáles son las medidas de efectividad y qué perspectivas tenemos para los meses a venir. Hay seguramente muchos puntos sobre los cuales podríamos discutir. Primero, tengo que decirles que no tengo ninguna declaración de conflicto que declarar, porque no he recibido dinero de ninguno de los laboratorios. He sido miembro durante muchos años del Comité de los Medicamentos en el Ministerio y no puedo recibir dinero de ningún laboratorio. Fue publicado hace algunas semanas, un par de meses, un artículo que hacía el punto sobre las diferentes vacunas y los estados de avance. Hay muchas de las vacunas que hay en el Perú, o que muchos peruanos han podido obtener, Pfizer, Moderna, entre otras, y también las vacunas chinas, que están en estudios de fase 3 o que ya culminaron estudios de fase 3 y que han tenido autorizaciones de comercialización. La mayor parte de estas vacunas, incluso la vacuna rusa, tienen autorizaciones de la Organización Mundial de la Salud, y eso es para decir de entrada que probablemente hoy en día, aunque todos reconocemos que la eficacidad de las vacunas del nuevo modelo de ARN mensajero son las que ofrecen un poco más de interés, eso no quiere decir que las otras no tienen un interés, tienen una prueba científica, pero es verdad, y lo vamos a ver, que muchas de las publicaciones internacionales ignoran las vacunas rusas y chinas. Es que hay un conflicto político, probablemente hay un interés político y comercial, pero la Organización Mundial de la Salud sigue recomendando esas vacunas y no podemos decir de que no tienen una eficacidad. Un tema que a cada vez que hablo con alguien en el Perú y que insiste conmigo es cómo se mide la eficacidad de una vacuna. Se mide la eficacidad de una vacuna con una fórmula, que es una fórmula internacional aceptada por todo el mundo, y no se pueden hacer cálculos de otra manera que utilizando esta fórmula. Es cierto que el denominador de la fórmula puede cambiar, porque la eficacidad de la vacuna se puede medir por la producción de anticuerpos. Es que nuestra vacuna produce anticuerpos, es que esos anticuerpos son neutralizantes o no ante un virus, cuál es el nivel de protección. Se puede hacer también por una disminución del número de casos. Es que hay casos clínicos relevantes. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que en el Perú nos dice a los más antiguos, que es importante cuando se vacuna contra la polio, es que no hayan parálisis, es que no hayan formas paralíticas. En el caso del COVID, lo que nos interesa seguramente es que se reduzca el número de hospitalizaciones, el número de pacientes en UCI y el número de muertos, porque es la forma grave del COVID que nos preocupa. Pero también podemos ver si hay una disminución de la transmisión y de la circulación viral con una reducción de las formas asintomáticas y con una reducción del riesgo de transmisión. Entonces, tenemos que ver cuál es el denominador que utilizamos, cuál es el caso clínico que estamos controlando. En algunos estudios se han hecho muestreos, en otros estudios se han hecho solamente se han declarado los casos positivos de pacientes sintomáticos. En algunos estudios se han evaluado las formas graves. En otros estudios, sobre todo en casos de transmisiones nosocomiales o de protección del personal de salud, han habido
chequeos sistemáticos para ver si había realmente un menor portaje del virus del COVID. Entonces vemos de que hay que tener mucho cuidado de qué hablamos cuando hablamos de eficacidad y hacia qué forma clínica. Y por supuesto, tiene que haber un equilibrio entre la eficacidad de la vacuna y la tolerancia. ¿Cuál es la frecuencia de los efectos secundarios? ¿Es que hay o no efectos secundarios de la vacuna graves? Por ejemplo, están todos ustedes al tanto de todo lo que se dijo sobre las vacunas contra la hepatitis B y el riesgo de esclerosis en placas, que ha sido un obstáculo mayor al desarrollo de esta vacunación y a alcanzar los objetivos mundiales que la Organización Mundial de la Salud había fijado en términos de lucha contra la hepatitis B. Y no hay ninguna prueba de que realmente hay una prueba, un elemento sólido de lazo, de enlace entre la vacuna contra la hepatitis B y la esclerosis en placa. El medio antivacuna comunica de manera muy tóxica y eso causa un problema mayor en las vacunas. Si hacemos un resumen sobre la base de los principales productos que hoy en día están comercializados en el mundo, ven ustedes que el porcentaje de eficacidad de las vacunas varía entre 79 y 95%, y que el porcentaje de tolerancia de esas vacunas varía entre 0,1 y 29%, depende cuál es el tipo de efectos secundarios que se han controlado. Un elemento fundamental en la vacunación, como en el desarrollo de todo producto farmacéutico, es que la fase 4 de desarrollo de un producto, es decir, cuando el producto ya está comercializado y validado, como las vacunas que usamos actualmente, es un sistema de farmacovigilancia sumamente riguroso para la declaración y el análisis de todos los efectos secundarios. Han visto ustedes que se han descrito, por ejemplo, algunos casos de miocarditis con algunas vacunas contra el COVID. Tienen que ser analizados, hay que ver cuál es la frecuencia, es que son fenómenos graves o no, es que hay alguna consecuencia para los pacientes que han recibido la vacuna, y si no hay ninguna consecuencia, siempre hacer el equilibrio entre el riesgo y el beneficio, siempre sabiendo que en una vacunación hay un beneficio individual, pero puede haber también una vacunación altruista, es decir, que me vacuno para proteger a los otros. Y esas dos dimensiones de eficacidad tienen que ser tomadas en cuenta también desde un punto de vista ético. El Colegio de Ética de Francia ha publicado un reporte hace unos meses y la Sociedad de Pediatría ha hecho una comunicación en cuanto a la vacunación de los niños. Por ejemplo, en el adulto no hay ninguna duda, el adulto se vacuna para protegerse y al mismo tiempo protege a los otros. En el caso de los niños, y sobre todo de los niños de menos de 12 años, la vacunación tiene un menor interés en el niño, y la pregunta es que éticamente es lógico de vacunar a esos niños. Eso el Colegio de Pediatría hace unos meses dijo: yo considero que más de 12 años el equilibrio está en favor de vacunar a los niños, y menos de 12 años no se puede obligar, no le damos la autorización moral al gobierno de decir que puede obligar a un niño de menos de 12 años de vacunarse. La tendencia y la evolución de este aviso ético está evolucionando un poco porque se han descrito cada vez más casos en niños, de casos pediátricos graves, y la Academia de Cirugía, la Academia de Pediatría francesa debe emitir un aviso en estos días, pero sepan que los americanos, en Israel y en algunos otros países, los pediatras se han pronunciado por la vacunación de los niños. Vamos a ver cuál es la importancia de este elemento ético en el equilibrio eficacidad-tolerancia y en este equilibrio también entre una vacunación en la que yo busco un interés personal y una vacunación altruista en la que busco un interés de protección general. Cuando vemos cuáles son las vacunas las más utilizadas en el mundo, y en este diagrama que ha sido elaborado por un colega francés que le encanta torturar los datos, ven ustedes que las principales vacunas utilizadas en el mundo, y acá les he puesto el Sinovac,
que es el equivalente del Sinopharm también, todas las vacunas chinas, y hay también las vacunas Pfizer y Moderna. Ven ustedes que todas tienen un porcentaje elevado de eficacidad contra la enfermedad, con algunas diferencias, que todas tienen una eficacidad muy elevada contra las formas graves y el riesgo de muerte, pero que para algunas no tenemos datos sólidos. Y una pregunta que hoy en día a la cual también debemos responder es cómo se comporta esta vacuna frente a los nuevos variantes, porque muchas de estas vacunas han sido desarrolladas para los variantes alfa y beta, los primeros, y ahora estamos en el variante delta, y que es el que nos pone un problema a nivel mundial. Vamos a conversar de lo que es lo que pasa en el Perú. Y este variante delta, vemos que en algunos casos, por ejemplo, para la vacuna Johnson & Johnson tenemos datos para la vacuna de Moderna también, de la eficacidad contra el delta, de 72%, generalmente es contra las formas graves, y tenemos datos también para la vacuna Pfizer. Pero para las otras vacunas tenemos muy poca información, y la información, todos somos profesionales y científicos. Para nosotros es la publicación de un dato en una revista internacional. Si utilizamos eso como criterio, es exactamente el cuadro que les presento. Si utilizamos como criterio los datos que el laboratorio ha podido desarrollar y que el laboratorio pone a disposición de las entidades científicas de autorizaciones de puesta en el mercado de los productos farmacéuticos o de la Organización Mundial de la Salud, hay acceso a algunos datos y esas entidades analizan eso, pero no están siguiendo el mismo camino de validación de un producto, y eso es un problema en el mundo científico. A pesar de todo, le dejamos un ángulo a los antivacunas para criticarlos. Les presento este resumen porque ven ustedes que con las mismas vacunas hay resultados diferentes en función de los países. Entonces, ustedes me preguntarán, pero ¿cómo es posible que la misma vacuna tenga eficacidades diferentes? Es todas las variables que pueden entrar. ¿Cuál ha sido la campaña de vacunación del Estado? ¿Es que vacunaron en un momento primero a las personas de edad o han vacunado a la población general porque su estrategia era vacunar a todo el mundo desde el primer día? Eso puede tener una modificación. El segundo elemento que puede dar una modificación en la eficacidad es cómo circula el virus. Es que cuando hemos comenzado a vacunar teníamos muchísimos casos, muchísimo virus que circulaba, y eso puede modificar también los resultados porque las tasas de incidencia de las infecciones pueden modificar. Puede modificar también si hemos analizado únicamente infecciones, síntomas u hospitalizaciones o inclusive fallecimientos. Entonces, la eficacidad puede tener porcentajes que varían, miren ustedes, entre 39 y 85%, entre 40 y 88%, y cada vez que nos vacunan a nosotros, tenemos ganas de que nos den la vacuna que protege todo el tiempo lo más alto. En todos los casos hay desviaciones estándar y hay márgenes que son bastante largas. Es para decir que no quiere decir forzosamente que una vacuna que tiene porcentajes de eficacidad un poco más bajos, eso no quiere decir forzosamente que la vacuna no es eficaz. Generalmente se considera una vacuna eficaz cuando tiene más de 50% de eficacidad, pero depende del tipo de enfermedad y cuál es el riesgo para la población. Y esto es para confirmar que a nivel mundial, y estos son los análisis de la Organización Mundial de la Salud que han sido confirmados por expertos internacionales, podemos considerar que la eficacidad varía entre 64 y 99%, para el conjunto de las vacunas que han sido propuestas, y de 87 a 97% cuando estimamos los riesgos generalmente globales de infección. Hay que tener mucho cuidado con esto porque muchos de estos análisis toman los datos de laboratorios, y los laboratorios que más alimentan las bases de datos son los laboratorios internacionales con un sistema validado,
y generalmente es Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, son los laboratorios americanos, europeos, que siguen ese procedimiento. Si ustedes buscan datos sobre Sputnik o Sinopharm, van a encontrar menos información y solamente un resumen global de la Organización Mundial de la Salud. El tema de los variantes es sumamente importante. ¿Cuál es la eficacidad contra los variantes? Y ven ustedes que la eficacidad de las vacunas contra los primeros variantes era superior a la eficacidad de la vacuna contra los variantes actuales como el Delta. Ven ustedes que hay una disminución de eficacidad que no es masiva, pero hay una pequeña disminución de eficacidad. Esta disminución de eficacidad se ve con todas las vacunas, pero no tenemos ningún dato sobre Sinopharm, Sinovac o Sputnik. Y eso es un problema para poder recomendar esas vacunas. Al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud dice, tenemos datos y podemos decir de que sí funciona. Pero eso no ha sido publicado con artículos, como podemos ver acá, que este cuadro toma todos los artículos que han sido publicados sobre el tema y que nos da una base científica sólida para que cada uno de nosotros podamos hacernos una idea y podamos ir incluso al artículo principal, Princeps, para mirar exactamente qué fue lo que fue evaluado. Un elemento fundamental de la eficacidad de las vacunas hoy en día y que va en favor de la vacunación es que en este análisis americano han analizado en cada estado cuál es el porcentaje de vacunación de la población y cuál es la eficacidad en la reducción del número de casos hospitalizados. E incontestablemente hay una correlación científica. Cuanto el porcentaje de población vacunada es más alto, la protección de la población, sobre todo contra las formas graves, es más alta. Y eso incluso con el variante Delta. Pero es en Estados Unidos que han vacunado esencialmente con Moderna y con Pfizer y con el Janssen Janssen. Entonces, incontestablemente hoy en día podemos decir que esas vacunas de nueva generación, que son las vacunas ARN mensajero, tienen un alto nivel de prueba científico para decir que son las vacunas las más eficaces y que siguen funcionando contra el variante Delta, que es el que hoy en día es responsable de probablemente 80% de los casos a nivel mundial y en algunos países, en Europa, en Estados Unidos, en algunos estados, prácticamente de 90-95% de los casos en esos países. Cuando les digo de que tenemos que evaluar varios elementos, este es uno de los elementos fundamentales también que desde un punto de vista científico es complejo y nuestros amigos inmunólogos podrían explicarnos durante horas las diferencias y los mecanismos. Cuando miramos qué es lo que protege, tenemos que mirar qué tipo de anticuerpos hemos producido y qué tipo de reacción inmunitaria hemos producido. Por ejemplo, esto es con Pfizer, producimos anticuerpos contra el RBD, producimos anticuerpos contra los receptores Spike, que son lo que se llaman los anticuerpos neutralizantes, producimos una mejor eficacidad de nuestros linfocitos CD4, que son un elemento elemental en la lucha contra la adquisición de la infección. Hay un aumento de la eficacidad global de los linfocitos CD4, igual de los linfocitos CD8, un poco menos, y una función múltiple. Incluso hay estudios en que analizan la producción de inmunoglobulinas G específicas, evalúan también cuál es el impacto en los linfocitos B en el efecto memoria para poder seguir produciendo anticuerpos ante una infección un poco después en el tiempo, después de un año, por ejemplo. Entonces, todos los mecanismos inmunitarios que se pueden medir y se pueden analizar para saber si la vacuna es eficaz son sumamente complejos y hoy en día hay un debate sobre cuál es finalmente el buen útil a medir. Generalmente hay un consenso que son los anticuerpos neutralizantes, es decir, los dirigidos contra
la molécula spike del virus, pero los mecanismos son muchísimo más complejos y cada día sabemos más de cuáles son los mecanismos de escape del virus para poder escapar a los anticuerpos que fabricamos y poder seguir ocasionando infecciones. Sabemos que hay múltiples mecanismos y que esos mecanismos inmunitarios son sumamente complejos. Por el momento, si ustedes deben hacer un dosaje de anticuerpos, tiene que ser los anticuerpos neutralizantes, es decir, los anticuerpos anti-spike, y hoy día he discutido con los virólogos de mi hospital, se venden kits actualmente que los laboratorios pueden obtener y que miden específicamente esos anticuerpos. Pero hay que tener cuidado de que sea un kit serio, internacional, validado científicamente, para decir que son los anticuerpos neutralizantes. El hecho de no tener anticuerpos neutralizantes no quiere decir que usted no esté protegido. Si usted ha sido vacunado, puede estar protegido a pesar de no tener anticuerpos, porque se ha demostrado en varias publicaciones que los anticuerpos pueden ser de un tipo especial de inmunoglobulina, las inmunoglobulinas G, y que en ese caso hay que hacer una técnica mucho más compleja aún para ponerlos en evidencia. Así es que algunos contestan el interés de hacer dosajes de anticuerpos para saber si estoy realmente protegido o no, como se hace para la hepatitis B, por ejemplo, y prefieren pensar de que hay que volver a vacunar de manera regular y no torturarnos haciendo dosajes de anticuerpos. Vamos a discutir un poco después. La otra manera es de mirar si esos anticuerpos, y ha sido estudiado principalmente con las vacunas que han sido bastante utilizadas en Europa, incluyendo AstraZeneca, cuál es el nivel de protección en función del nivel de los anticuerpos que tenemos. Producimos una cantidad de anticuerpos y es que esos anticuerpos a ese nivel siguen siendo protector ante los variantes, porque para el variante alfa y beta, por ejemplo, necesitábamos un nivel de protección, un nivel de producción de anticuerpos que esté alrededor en estas escalas de 40 o 60. Para protegernos del variante delta, tenemos que tener un nivel 2 a 3 veces superior para poder protegernos del variante delta. Eso quiere decir que la cantidad de anticuerpos que producimos inmediatamente después de la vacunación tiene que ser suficientemente alta para protegernos de delta. Si no, no tenemos un nivel de protección suficiente. Y eso está demostrado que es una cuestión de nivel. Delta obliga a que la producción de anticuerpos y que la cantidad de anticuerpos que tenemos sean superiores porque la eficacia de la vacunación per se es un poco inferior. Y uno de los puntos esenciales en la vacunación es el riesgo epidemiológico. Sabemos hoy en día que las personas vacunadas tienen más o menos la misma cantidad de virus, de producción de virus. Esto fue hecho con los variantes múltiples que existían en Estados Unidos y en Inglaterra, y se veía de que las personas vacunadas producían menos virus. Hoy en día, con el virus Delta, muy probablemente la cantidad de virus producida por vacunado o no vacunado es más o menos la misma cantidad de virus. Cuando me infecto, a pesar de estar vacunado, produzco la misma cantidad de virus y puedo contaminar, y está demostrado que pueden haber transmisiones. Pero el tiempo durante el cual produzco virus es más corto, lo que hace que finalmente el riesgo de transmisión sea inferior, y eso ha sido demostrado en varias publicaciones. El riesgo de transmitir es por lo menos reducido de la mitad. Y eso es sumamente importante porque hay un interés de protección de los otros en el momento en que me vacuno, y nosotros, personal de salud, tenemos que vacunarnos para no poder transmitir el virus y transmitirlo menos a los otros pacientes, aún el virus Delta. Hoy en día estamos sumamente satisfechos, que sea en Estados Unidos, en todos los países, porque miren ustedes cómo hemos reducido. En rojo están las personas no vacunadas. Hoy en día, cuando miramos quién está hospitalizado, son esencialmente personas no vacunadas.
las personas que han recibido una sola dosis de vacuna tienen un riesgo más alto, pero muchísimo inferior al de los no vacunados, y los que han tenido 2 dosis de vacunas, el riesgo es mucho más bajo aún y están mucho más protegidos. El principio es, por supuesto, que una persona hospitalizada tiene una forma severa. Cuando miramos las admisiones en cuidados intensivos, la eficacia es sumamente importante. Miren ustedes que reducimos de un factor 5 o 6 el riesgo de admisión en cuidados críticos y el riesgo de deceso está sumamente disminuido. O sea que hemos demostrado que la vacuna tiene una eficacia epidemiológica general y tiene un beneficio individual incontestable en que lo protege a usted de una forma grave y lo protege a usted de una forma que necesita ir a cuidados intensivos y lo protege de manera masiva del riesgo de morir. Y esto está demostrado en estos mismos análisis que son un micmac de informaciones internacionales. Vean ustedes cómo se disminuye el riesgo de hospitalización y cómo se disminuye de manera masiva el riesgo de morir. Eso es fundamental y es el argumento mayor hoy en día para vacunar a la población de manera masiva para poder proteger esencialmente del riesgo de muerte y del riesgo de hospitalización en cuidados intensivos. ¿Por qué los cuidados intensivos son utilizados como un indicador? Porque los sistemas de salud, que sea en Estados Unidos o en Europa, no pueden tampoco aumentar el número de camas al infinito. Y cuando una población poco vacunada está confrontada al virus Delta, hoy en día el sistema de salud explota aún en el país más desarrollado y en el país que está dispuesto a poner recursos importantes para proteger a su población. Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Francia, en nuestros departamentos y territorios de alta mar, en las Antillas, la Guadeloupe y la Martinique, en la Polinesia francesa, Tahití, en la Reunión, que son islas francesas en el Océano Índico. Hoy en día hay un brote epidémico masivo y a pesar de que hay un número de camas comparables a las que tenemos en Francia, en el territorio metropolitano en Europa, es una catástrofe global con una sobremortalidad y una saturación colosal del sistema de salud. Todos los días aviones traen pacientes de la Martinique y de la Guadeloupe en las Antillas hacia Francia y los recibimos en los hospitales franceses porque la capacidad de admisión en UCI ha estado completamente sobrepasada. En la Guadeloupe y la Martinica hay unas 50 camas de UCI entre las dos islas para más o menos 800.000 habitantes, es decir, que estamos más o menos en el porcentaje, en la tasa internacional de número de camas por habitante, y el número de camas ha sido completamente sobrepasado. Es lo que ha ocurrido en el Perú también en las primeras olas epidémicas. La vacuna protege contra ese riesgo, porque la tasa de vacunación en esos territorios es inferior a 20%. Y con 20% no proteges de ese riesgo a tu población. A pesar de que disminuimos de manera masiva cuando hemos vacunado la población el número de casos. Pero tenemos que alcanzar probablemente porcentajes de vacunación de la población general y sobre todo de las personas de edad y de las personas frágiles que sean superiores a 60 o 70%. Esto es presentado de otra manera. Este es el total de pacientes hospitalizados. Vemos que hay muchísimos pacientes no vacunados y muy pocos vacunados. En UCI no había ninguno que había sido vacunado. Estos son datos igual que son micmac, mezclas entre diferentes países. Y miren ustedes, ninguno tampoco en ventilación mecánica. Entonces, la protección de nuestro sistema de salud es fundamental, porque el doctor Serna estará de acuerdo conmigo. La misión de la UCI no es solamente recibir pacientes con COVID. Nuestras UCIs tienen que seguir recibiendo a los pacientes que a diario tienen necesidad de una cama de UCI. Y cuando nuestras camas de UCI están todas ocupadas por COVID u 80% ocupadas por COVID, en 20% tenemos que hacer lo que hacíamos antes en el 100% de nuestras camas. Y eso es imposible. Y eso es una pérdida de chance para la población
está demostrado que hay una sobremortalidad para una serie de patologías, accidentes de tránsito, el cáncer, un atraso en el manejo del diagnóstico de cáncer y de la cirugía, porque nuestras capacidades hospitalarias están globalmente disminuidas por una sobrecarga del sistema de salud en relación al COVID. Es una de las importancias fundamentales epidemiológicas de vacunar y de vacunar largamente a la población, principalmente, por supuesto, a las personas de más edad y con problemas crónicos de salud, pero la población general también. Y esto es lo que está demostrado, miren ustedes entre la segunda y la tercera ola, miren ustedes la reducción de la mortalidad. Hemos tenido bastantes casos, pero hay una reducción masiva de la mortalidad. Y eso es gracias a la vacuna, que es sumamente eficaz, reduciendo el número de casos graves y el número de decesos. Se estima que la vacuna, el artículo acaba de ser publicado, ha evitado 140.000 muertes en los Estados Unidos. 140.000 muertes en los Estados Unidos. Podemos hacer los análisis igual en todos los países y seguramente las reglas matemáticas son exactamente las mismas. El porcentaje de vacunación protege del riesgo de muerte y es fundamental de vacunar y de vacunar masivamente. Pero las vacunas también comienzan a confrontarnos algunas dificultades. La primera dificultad que hemos visto es que la edad juega un rol importante. Miren ustedes que cuál es el porcentaje de la población vacunada y cuál es el número de casos severos. Y cuando vemos cuál es la eficacia de la vacuna, vemos que hay una diferencia entre las personas de edad y las personas más jóvenes. Incontestablemente, las vacunas son menos eficaces en las personas de mayor edad. Y eso es fundamental a comprender porque hay que establecer estrategias de protección de la población. Incontestablemente, el hecho de haber comenzado a vacunar primero las personas de edad y las personas con patologías crónicas severas ha reducido masivamente la mortalidad en prácticamente todos los países del mundo. Pero hoy en día nos damos cuenta que a pesar de eso pueden haber pequeños escapes. Miren ustedes en esta curva en que vemos, esto es en los países en Inglaterra, Escocia, Irlanda, vemos que esto es lo que pasa con la población no vacunada. Miren ustedes el número de casos. Y esto es lo que pasa en la población vacunada. Pero acá estábamos felices de la vida, pero vemos que a pesar de todo, cuando la epidemia se embala, el número de casos en los vacunados aumenta también. Y eso es una preocupación. ¿Quiénes son esas personas que aún vacunadas hacen formas graves o hacen formas sintomáticas de la enfermedad? ¿Quiénes son esas personas? Son fundamentalmente personas de edad. Cuando decimos personas de edad es difícil dar un margen, pero digamos probablemente más de 80 años, personas que viven en lugares confinados o que son, por ejemplo, los centros geriátricos, las personas que son muy dependientes de atención, porque sabemos que el riesgo que el personal de salud traiga el virus al paciente es sumamente alto. Las formas nosocomiales del virus son por lo menos 15%. En nuestros hospitales de París ha sido evaluado, es 15%. Un personal de salud que no se vacuna es un pecado mortal, porque corre un riesgo él, hace correr un riesgo al sistema de salud y hace correr un riesgo a los pacientes que él directamente ve. Y esto es confirmado en series, en otras ciudades, en otros países. Ven ustedes que el riesgo de la población vacunada ha aumentado un poco, sigue siendo muchísimo más bajo que el de la población no vacunada, pero aún en los vacunados comenzamos a ver que hay escapes. Y esos escapes, las explicaciones son la edad, y eso es ligado a la inmunosenescencia del sistema inmunitario. Sabemos que el sistema inmunitario con la edad pierde en eficacidad y que una persona de edad está mucho más expuesta a un riesgo infeccioso. Miren ustedes lo que ha sido descrito en Estados Unidos y vemos que el número de casos ha aumentado, que el número de hospitalizaciones aumenta y el número de muertes también. Y cuando vemos en otros estados en que el número de casos ha aumentado, vean ustedes que ha aumentado bastante. Siguen siendo los pacientes mejor protegidos cuando están vacunados, pero el hecho de vacunarse no es un
¿cómo decirles? No es un sésame, puedo hacer lo que yo quiera. Estar vacunado te protege, pero ese nivel de protección no es de 100%. Entonces, no usar la máscara, no lavarse las manos, no evitar los lugares donde hay mucha gente, no darse besos cuando nos vemos, pensar que porque ya me vacuné puedo hacer reuniones en mi casa y en el hospital puedo tomar el café con mis colegas sin ningún problema, es un error fundamental. Tenemos que seguir protegiéndonos. La vacuna, sin el respeto de las reglas de distanciación social y las reglas de protección barrera, no puede evitar el hecho de que el virus siga circulando. Y tenemos entonces que seguir nosotros protegiéndonos y protegiendo a nuestros pacientes. Esto es lo que vemos, y es una de las explicaciones, es que con el tiempo el nivel de protección de las vacunas disminuye. Cuando vemos al cabo de un mes, el nivel de protección de la vacuna es 88% con Pfizer en un estudio, y pasa a 74 a 5 o 6 meses. Cuando vemos con AstraZeneca, que ha sido sumamente utilizado en Europa y en Estados Unidos, muchísimo en Inglaterra, 77% a un mes, 67% a 4 o 5 meses de protección. Vemos que el nivel de protección, sobre todo para las formas sintomáticas, disminuye. Y una de las explicaciones, le dije, era la edad. La otra explicación es que el nivel de protección inmunitaria es mejor lo que uno ha sido, primero ha hecho la enfermedad y luego hemos tenido una dosis de vacuna. Ese es el mejor esquema de protección. Y el otro esquema de protección es, tengo 2 dosis porque jamás me infecté y tengo 2 dosis de vacuna. Eso protege un poco menos y sobre todo vemos que el nivel de anticuerpos baja. Pero hay una trampa en este cuadro. Ha sido publicada esta semana este artículo. Hay una trampa. Es que la mayor parte de la gente que ha sido vacunada con 2 dosis tienen más de 80 años. Ha sido sobre todo la población de edad. Y hay una pérdida de la inmunidad, probablemente por un mecanismo de inmunosenescencia, y hay que analizar los datos seguramente retrabajando las curvas y mirando nuevamente en función de más de 80 años, menos de 80, o más de 65, menos de 65 años, para poder realmente analizar estas curvas. Los comentarios ya han sido dirigidos a los autores de la publicación para que hagan ese nuevo análisis. Esto quiere decir que la inmunidad natural da un buen nivel de protección. La inmunidad con las vacunas da un nivel de protección mejor, y lo que se llama la inmunidad híbrida, es decir, ya tuve la enfermedad y encima de eso me vacuné, es probablemente lo que da la mejor inmunidad. Hay algunos artículos que salen, les digo eso porque en el Perú muchos se han vacunado con Sinopharm y se hacen la pregunta de ¿puedo vacunarme con otra cosa? El hecho de haber cambiado de vacunas mejora el nivel de producción de anticuerpos neutralizantes. Es decir, que si ustedes tuvieron una primera dosis, digo, de cualquier cosa de Sinopharm o de Pfizer, y en la segunda dosis tienen otro, van a tener un mejor nivel de protección, porque el hecho de utilizar vacunas diferentes probablemente favorece producciones de anticuerpos más complejos y una aumentación en el nivel de producción de los anticuerpos. Y hoy en día, lo que está demostrado también es que la enfermedad ha cambiado un poco de perfil y que hay cada vez más formas jóvenes en UCI. Vemos que cada vez los pacientes son más jóvenes. Esto es a lo largo de varios meses. Incluso en Estados Unidos han comenzado a describir muchas más formas pediátricas, incluso pediátricas sumamente tempranas, y eso es un problema. Ven ustedes que cambia también la lógica de a qué edad vamos a vacunar. A propósito del Sinopharm, los porcentajes de eficacidad reportados van entre 50 y 100%, son los datos de la Organización Mundial de la Salud. En un estudio en Turquía, que es importante porque eran voluntarios, 83%, y cuando vemos en países como Chile, por ejemplo, ha habido un elevado porcentaje de protección para las formas sintomáticas, las formas en hospitalización y la UCI. Y eso es sumamente importante. Sinopharm tiene una eficacidad. El problema hoy en día es que estamos
Sinopharm ha sido sumamente utilizada en el mundo, todas las vacunas chinas han sido muy utilizadas en el mundo, ven que hay muchos países que han utilizado esas vacunas. Y cuando miramos la eficacidad de esas vacunas frente para la producción de anticuerpos neutralizantes, ahí sí estamos un poco más inquietos porque vemos que la producción ha sido más baja que con otras vacunas. Lo que quiere decir que no es sorprendente cuando alguien me dice yo me vacuné con Sinovac y ahora ya no tengo anticuerpos o mi número de anticuerpos es muy bajo. Es probablemente una de las cosas que sabemos a propósito de esas vacunas chinas y es probablemente porque el mecanismo de producción de esas vacunas y la reacción inmunitaria de esas vacunas que no tienen un booster en la vacunación no producen suficientes anticuerpos. Y es lo que pasó, por ejemplo, con la vacuna francesa del laboratorio de Pasteur y de Sanofi, no producía suficientes anticuerpos y prefirieron parar y utilizar, o están trabajando ahora sobre otros métodos de producción de vacuna. ¿Cómo se calcula el porcentaje de la población que tiene que estar vacunado para saber si nuestra población va a permitir, ese porcentaje de vacuna va a permitir que la población esté protegida? Miren ustedes, les he dado la fórmula. La fórmula de base es 1 menos 1 sobre el R0, es decir, el número de casos que vemos a partir de un caso índice. Por ejemplo, yo tengo el virus y contagio 3 personas, el R0 es 3. ¿Ok? Se calcula, por supuesto, sobre muchos pacientes. Para el sarampión, sabemos que el R0 es 15. Un niño contagia 15. Hay que vacunar 93% de la población para evitar que el virus circule. En el caso de la gripe, el R0 es 1,5. Hay que vacunar 33% de la población para evitar que el virus circule. Pero hay que vacunar 75% de las personas de edad en un sitio confinado, en los centros geriátricos, y hay que vacunar 100% del personal de salud para evitar que el personal de salud contamine los pacientes con la gripe. Porque yo, sin darme cuenta, tengo una gripe en periodo invernal, voy a trabajar en mi servicio, tengo niños inmunodeprimidos o personas de edad en un centro geriátrico y les voy a transmitir el virus sin saberlo. Y en ese caso, esas personas van a ser formas severas con un alto riesgo de muerte. En el caso del COVID, el R0 en la primera circulación viral fue alrededor de 2 a 3. Hay que vacunar 60%. Acá les he hecho el cálculo tomando en cuenta la eficacidad de la vacuna. ¿Ok? Porque el otro elemento que tenemos que corregir es cuánto protege la vacuna. ¿Es que la vacuna protege a 100% o es que protege a 50% o a 80%? Y en esas fórmulas ven ustedes que cuando modificamos el R0 y el porcentaje de eficacidad de la vacuna, el porcentaje de población que tenemos que vacunar es cada vez más alto. Por ejemplo, si vacunamos con una vacuna que tiene 90% de eficacidad y un R0 de 1,5, podríamos vacunar solamente 1/3 o 40% de la población. Si vacunamos a alguien un R0 a 1,5 y una vacuna que tiene 60%, tenemos que vacunar 60% de la población para evitar que el virus circule. Si aumentamos el R0 a 2,5, que es lo mínimo hoy en día probablemente para el virus COVID, cuando no tenemos medidas fuertes de aislamiento y de respeto de las reglas barreras o de confinamiento, cuando tenemos una vacuna a 60%, hay que vacunar 100% de la población, es decir, incluso los niños, porque menos de 15 años, en función de los países, es entre 10 y 20% de la población. Si vacunamos con 70% de eficacidad de la vacuna, podemos pasar a 86%. Y si tenemos 90% de eficacidad de la vacuna, con 66% vamos a evitar la circulación viral. Pero miren ustedes lo que pasa cuando tenemos un R0 a 3, inmediatamente todos los porcentajes aumentan y el problema del variante Delta es que probablemente el R0
Si no respetamos las reglas de distanciación social y las reglas barrera, el R0 puede estar comprendido entre 5 y 8. En ese caso, hay que vacunar a 100% en todos los casos de figura de eficacidad de la vacuna. Y eso es un problema moral y ético. Cuando tienen ustedes 10 o 15% de la población que no quiere vacunarse, es que vamos a obligar a los niños a vacunarse porque tenemos 15% de la población que no quiere vacunarse y que tenemos que obligar a los niños a vacunarse. Ese es el debate ético con nuestros colegas pediatras. Y esto acaba de ser publicado por un colega australiano. Ha hecho los cálculos sobre la eficacidad de los sistemas de aislamiento social, hacer los test y el aislamiento obligatorio de los pacientes, y ven ustedes que en función del porcentaje de vacunación estima el número de muertes. Y cuando el porcentaje de vacuna y el porcentaje de protección de la población por una vacuna es bajo, vamos a tener 1.500 muertes. Y en cuanto aumentamos el porcentaje de vacunación y aumentamos un poco la protección de la vacuna, el número de muertes lo dividimos por 2. Es decir, no solamente vamos a mirar cómo circula el virus, tenemos que mirar también cuántas muertes vamos a evitar. Y hoy en día todos estos cálculos en la unidad de investigación en la que yo trabajo, hay una computadora que podría predecir la meteorología, son las computadoras las más complejas, y estamos haciendo los modelos para dárselos al gobierno. Por el momento, los datos que he tenido hoy día es que una de las dificultades que los variantes nos van a causar es que probablemente, aún vacunando a 100%, si los virus circulan mucho y el porcentaje de protección de la vacuna no es de 100%, pero es de 60 o 70%, vamos a tener que vacunar a 100% y de todas maneras el virus va a circular si no somos ultra rigurosos en el respeto de las reglas de distanciación social, en el respeto de las reglas de barrera. Y ha habido un relajamiento, tenemos que reconocerlo todos, en el respeto de esas reglas. Esto es el porcentaje de vacunación en el mundo. Vemos que los países más ricos son los más vacunados y los países más pobres son los menos vacunados. Hay una cuestión de solidaridad mundial. Si luchamos contra el virus, no podemos contentarnos de vacunar únicamente nuestra población. Tenemos que vacunar a todo el planeta, porque el virus va a seguir circulando en los lugares donde hay poca vacunación, esencialmente el África, América del Sur, los países del este de Europa, incluso Rusia. Miren ustedes que tiene un bajo porcentaje de vacunación, en Asia del Sur. ¿Por qué? Porque el riesgo de que ese virus, cuando el virus circula libremente, el riesgo es de que siga mutando, va a ser nuevos variantes, y esos nuevos variantes, por definición, van a ser el riesgo de que tengan una menor eficacidad que las vacunas tengan una menor eficacidad sobre esos variantes. Y eso es algo que ya ha ocurrido. Vemos que los porcentajes de vacunación, poco importa cuáles son las fuentes de información, tenemos un bajo porcentaje de vacunación en muchos países y muchas personas. Ese riesgo de circulación viral es sumamente importante. En el Perú hemos pagado un tributo sumamente caro en número de muertes en el personal de salud, sumamente caro en el número de muertes de la población general. Nuestro sistema de salud, que tiene muchas deficiencias estructurales, hemos pagado también con una de las tasas de mortalidad las más altas en el mundo. Somos entre los 4 o 5 países con la tasa de mortalidad la más alta en el mundo. Y eso, para mí, hay una responsabilidad de los que han recomendado la hidroxicloroquina, la ivermectina, sin ninguna prueba científica, que eso ha favorecido en el discurso antivax. Yo prefiero tratarme con un remedio que vacunarme. Ha sido uno de los mecanismos en muchos países, no sé si en el Perú, y hay una responsabilidad porque la gente, cuando toma un remedio, piensa que ya está protegida. Y no, la única manera de protegerse hoy en día correctamente es seguir respetando las reglas barrera, aún vacunado. En el Perú, el elemento principal que tenemos como característica es, como en todos los países, de evoluciones muy diferentes en función de las regiones.
y es lo que aparece acá, vemos que el virus Delta, el variante Delta, comienza a tomar cada vez más importancia en el Perú, pero el lambda sigue siendo mayoritario en muchas regiones. Y ese variable lambda, que es específico al Perú, ha sido descrito únicamente en el Perú, en Chile con altas frecuencias, en el Perú más de 80% de las cepas. Este variante puede ponernos una dificultad mayor que va a ser es que la vacuna funciona o no. No hay ningún dato hoy en día para saber si las vacunas funcionan correctamente contra el lambda. Los chilenos hicieron una publicación en el Lancet en que decían que las vacunas habían perdido eficacidad. Hay varios mecanismos, uno de ellos puede ser el factor tiempo, la producción de anticuerpos se pierde con el tiempo y seguramente al cabo de 6 meses tenemos una cantidad insuficiente de anticuerpos para protegernos, o puede ser también que el virus lambda responde menos bien a la vacuna. Pero es una preocupación constante y pienso que en el Perú tenemos que ser particularmente rigurosos y tendríamos que hacer una investigación para saber qué es lo que pasa con ese variante lambda actualmente en el Perú. El variante lambda es mayoritario en muchas regiones del Perú y eso es un problema y una amenaza real para nosotros en el Perú. Tenemos poca información sobre este variante lambda que existe esencialmente en el Perú. Ha sido descrito en 33 o 34 países, pero un caso, 2 casos, un pequeño foco epidémico que ha sido controlado. Pero hoy en día es un problema, es una verdadera amenaza. No sabemos muy bien cuál es su nivel de resistencia a las vacunas. No conocemos muy bien cuál es su R0. Entonces hay un problema fundamental con este variante lambda en el Perú. Y no sabemos muy bien tampoco cuál es el nivel de eficacidad ni de las vacunas ni de los anticuerpos monoclonales, que es una de las estrategias sumamente costosas, que ha demostrado eficacidad en estos últimos meses en Estados Unidos y en Europa, pero es sumamente costosa, pero los anticuerpos monoclonales cada vez más muestran un interés de protección en la evolución hacia formas severas. En las personas no vacunadas o en las personas vacunadas con un terreno frágil que explicaría que la tasa de anticuerpos sea muy baja. Esto es para insistir en por qué tenemos que vacunarnos el personal de salud. Incontestablemente, el personal de salud debería de tener una obligación de estar vacunado contra la gripe y contra el COVID. Es para protegerse y es para proteger a nuestros pacientes. Está demostrado en el caso de la gripe que hay una sobremortalidad cuando el personal de salud no está correctamente vacunado. En los hospitales de París todavía no ha sido publicado. Tenemos datos suficientes a nivel de unos 40 hospitales. Tenemos 40 hospitales en la institución. Estamos hablando más de 100.000 camas. Tenemos una prueba de que 15% de las infecciones han sido nosocomiales, que el COVID es adquirido durante la hospitalización y que el principal factor de riesgo es el personal no vacunado, que aunque se protege y protege al paciente, en algún momento puede haber una ruptura de las reglas de protección, y el principal lugar donde se contamina el personal de salud no es en contacto con los pacientes, es menos el paciente que contamina al personal de salud, es fundamentalmente en los periodos de pausa, cuando nos reunimos todos a tomar un café o cuando nos reunimos todos a discutir un momento de cómo pasaste el fin de semana. En esos momentos de convivialidad sacamos las máscaras, estamos en un lugar encerrado y nos contaminamos los unos a los otros. Hoy en día el principal mecanismo de contaminación del personal de salud no es el paciente que contamina, es el personal de salud que está contaminado y que contamina a sus colegas. Esto es para ver quiénes son las personas las más expuestas, pero de todas maneras todo el mundo tiene que estar vacunado en el hospital para protegernos todos de manera transversal e insisto, tenemos que seguir respetando las reglas de protección y las reglas barrera. ¿Por qué? Porque les doy esta curva. Estas curvas son los últimos años para la gripe y para el virus respiratorio sincicial, la bronquiolitis en los niños. Miren ustedes que en el 2020-21 no hemos tenido casos de gripis
de gripe y no hemos tenido casos de bronquiolitis, lo que muestra que el respeto de las reglas barrera, lavarse las manos, usar la máscara, protegerse, tener una actitud de prevención, ha permitido de controlar esos dos virus que tienen R0, que son entre 1,5 y 3 o 4 para el virus respiratorio sincicial. En este caso es el virus respiratorio sincicial en los niños, pero no olviden, acá es el virus respiratorio sincicial y esta es la gripe, pero no olviden, y el doctor Serna debe conocer eso también, es la importancia del virus respiratorio sincicial en las formas graves, en los pacientes inmunodeprimidos, trasplantados, corticoterapias fuertes, quimioterapias, que pueden hacer formas neumonías severas a virus respiratorio sincicial. Para terminar, la importancia hoy en día de algo que parece generalizarse, sabemos que la cantidad de anticuerpos disminuye con el tiempo y estamos hoy en día recomendando, y en Francia ayer ha sido dada la recomendación oficial, toda persona tiene que tener 2 dosis y tiene que tener al cabo de 6-8 meses una dosis booster, que es para relanzar su mecanismo inmunitario. Y ven ustedes que este era el nivel de protección de anticuerpos inicial, el nivel de anticuerpos va a bajar y que cuando hacemos el booster vamos a tener un booster sumamente importante con un nivel más alto y esperamos que el tiempo que va a durar esa protección va a ser más largo. Lo que quiere decir que hoy en día, y eso ya está validado en Estados Unidos, en Israel, en Francia, en América del Sur también Uruguay y Chile han comenzado a hacer eso, hay muchos países y cada vez más recomiendan esta tercera dosis sistemática para todas las personas de más de 65 años, sistemáticamente una dosis booster al cabo de 6 a 8 meses. La Organización Mundial de la Salud se opone un poco a esto por una cuestión ética. El discurso es, ustedes son países ricos y ya vacunaron a 70% de su población. ¿Por qué van a dar una tercera dosis cuando esa tercera dosis sería mejor utilizada en países que tienen un muy bajo porcentaje de población vacunada? Ven ustedes el debate ético que la Organización Mundial de la Salud está animando entre países con recursos económicos fuertes y países con recursos económicos más bajos. En el África, menos de 2% de la población ha sido vacunada. Entonces, es verdad que hay un debate ético, pero al mismo tiempo, la obligación de cada gobierno es de proteger su población. En el Perú estamos a 20-25% de protección con 2 dosis, pero con una dosis creo que estamos a 30 o 40% de protección. ¿Quién diría en el Perú hoy en día todas las dosis que tenemos las vamos a mandar a Senegal para que pasen de 2 a 8% o a 10% o a 15%? Toda caridad bien ordenada comienza por casa, pero hay un debate ético. Yo no sé muy bien cuál es la respuesta, pero hoy en día, si queremos proteger a nuestros pacientes, tenemos que darle una tercera dosis al cabo de 6 a 8 meses o 6 meses después de una infección, y tenemos que proteger nuestro personal de salud también. Por el momento en Francia, la recomendación, disculpen, no se ve muy bien, esta es la recomendación que acaba de salir, es de vacunar al cabo de 6 a 8 meses todas las personas que ya fueron vacunadas, darles una tercera dosis. Están recomendando que la vacuna sea asociada a la vacuna antigripal y que todas las indicaciones de gripe sean también una indicación de vacunación anti-COVID para las primeras dosis. Y para el personal de salud todavía no ha sido dicho, pero es muy probable que en las semanas que vengan va a salir también una recomendación para proteger el personal de salud y para que el personal de salud, así protegido, proteja también más a sus pacientes. Por ejemplo, yo me vacuné en enero, debería estar volviéndome a vacunar ahora, en septiembre, octubre. El problema es que por el momento no hemos salido en la lista del personal prioritario en Francia, ni en Estados Unidos ni en Israel, pero seguramente va a salir porque es una de las maneras de proteger nuestro sistema de salud y es una de las maneras de proteger nuestros pacientes. En conclusión, si termino rápidamente, hay que vacunar y rápido, y tenemos que vacunar 80-100% de la población general. Va a haber un debate sobre la pediatría, mi posición es muy clara, y yo voy a hacer lo que la Sociedad de Pediatría diga. Ellos van a tener un análisis científico y un análisis ético de es que hay que o no que vacunar a los niños.
Hay que vacunar al personal de salud. Tenemos que tener una cultura de vacunación del personal de salud para protegerlo y para proteger también a nuestros pacientes. Hoy en día me parece que la tercera dosis de los pacientes inmunodeprimidos y de más de 65 años, 6 a 8 meses después de la vacunación, del esquema de vacunación inicial, me parece esencial y puede hacerse con cualquier booster, con cualquier vacuna, poco importa cuáles fueron las vacunas que ustedes tuvieron al comienzo. ¿Vale la pena o no hacer el dosaje de los anticuerpos neutralizantes? Si hacemos el booster, no. Si hacemos el booster, elimina el debate sobre el dosaje de los anticuerpos neutralizantes, saber si la técnica era la buena o no, y quitarnos un poco la angustia de si mis anticuerpos son bajos, ¿qué hago? Hoy en día la respuesta es, de todas maneras, a 6 o 8 meses hay que vacunar. ¿Cuál es el futuro? El futuro es probablemente que vamos a entrar a un modelo como el de la gripe en que tenemos que vacunarnos todos los años, mientras que el virus circule. Y por el momento no veo, cuando miramos cuál es el porcentaje de vacuna en muchas regiones del mundo, no veo cómo la epidemia va a pararse espontáneamente. Entonces vamos a seguir vacunando y vamos a seguir vacunando regularmente. ¿Y cuál es el riesgo? Es que cada vez más se describen lo que se llaman mutaciones de escape a la vacuna. El virus muta y va a seguir mutando y escogiendo nuevas mutaciones que le permiten de escapar a la vacuna. Probablemente eso en algunos modelos ya ha sido analizado. Acá les doy una referencia porque el artículo ha sido publicado hace poco, pero hay algunas referencias recientes en que modelizan cuál sería el impacto para nuestro sistema de salud. En el fondo regresaríamos al modelo de nuestra primera ola epidémica, porque podríamos imaginar un virus que tenga un R0 mucho más alto, que circule mucho más y que además tenga la capacidad de escapar a la vacuna. Y aún con nuevos anticuerpos, con nuevos boosters, no podría funcionar. Lo que quiere decir que probablemente vamos a un modelo como la gripe, es decir, que cada año la vacuna antigripal toma nuevas variantes del virus de la gripe para protegernos contra esas variantes. Y eso va a ser probablemente uno de los modelos que en los años que vienen vamos a tener que confrontar. No quiero darle malas noticias, pero probablemente el COVID va a seguir siendo un problema de salud durante varios años, y eso es porque habría que vacunar prácticamente a los 8.000 millones de habitantes del planeta o 9.000 millones de habitantes del planeta que somos hoy en día, en un espacio muy corto, contra todas las variantes que circulan, para poder realmente estar seguros que vamos a erradicar el virus. Si el objetivo es la erradicación viral, como lo hemos hecho con la viruela, por ejemplo, tendríamos que vacunar a 100% de la población y vacunar en todos los países para evitar que el virus tenga algunos sitios donde escapa y que tenga la posibilidad ahí de seguir reactivándose, cambiando, mutando y poder causarnos problemas en el futuro. Muchísimas gracias. Excelente presentación, mi querido doctor. Brillante, brillante. Hay algunas preguntas ya establecidas. El doctor Jorge Morales nos dice, si la población china ya ha sido vacunada con Sinopharm y que ha protegido a gran parte de su población, en nuestro país el personal de salud ha disminuido los casos y las hospitalizaciones, ¿no hay suficiente evidencia de su efectividad del Sinopharm? Probablemente Jorge tiene razón. Para Sinopharm tenemos pruebas en muchos países de su eficacidad y no podemos contestar eso. La Organización Mundial de la Salud lo aprueba. Eso quiere decir que Sinopharm sigue siendo una buena opción porque tiene varias ventajas el Sinopharm. La primera ventaja es el costo inicial, que es más cómodo. La segunda ventaja es que el circuito logístico para hacer circular el Sinopharm en nuestro país es mucho más simple. No tenemos que guardarlo a -80 ni a -20 como en las otras vacunas. Se guarda en una refrigeradora normal. Entonces, nada más que eso es una ventaja colosal para poder vacunar en países en que el sistema de salud, las distancias y las posibilidades logísticas son mucho más complejas, la geografía es mucho más compleja. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que el defecto de Sinopharm es de no haber utilizado los canales científicos habituales. Ahora, no quiero tampoco caer en una especie de cientifismo absurdo. La Organización Mundial de la Salud
el CDC americano, la Agencia Europea del Medicamento, tienen acceso a esos informes y pueden analizarlos. Pero miren ustedes que ni Estados Unidos ni Europa no han validado ni el Sputnik ni el Sinopharm. Puede haber un lado político, no lo podemos negar, geoestratégico, pero sería interesante que nuestros amigos de China y de Rusia utilicen los canales científicos habituales para que todo el personal de salud y todos los científicos que somos podamos analizar los datos, estudiarlos, interpretarlos y adherir de manera mucho más sólida a esa estrategia vaccinal con el Sinopharm o el Sputnik. Una pregunta de la doctora Azucena Dávila. Si se ponen 2 dosis de una vacuna, ¿la tercera dosis de otra puede funcionar? Sí, e incluso hay varios artículos que han demostrado de que el hecho de alternar dosis y vacunas permite tener una mayor producción de anticuerpos y una especie de gama más larga de producción de anticuerpos. Así es que no hay ningún problema en mezclar las vacunas. En un momento había mucho miedo, mucha gente decía, yo tuve la primera dosis con X, tengo forzosamente que hacer la segunda con X y la tercera ahora con X. No hay ningún problema. Por el momento no hay ninguna recomendación oficial, pero miren ustedes que en las recomendaciones francesas que han salido ayer, no dicen utilice usted obligatoriamente la misma vacuna. Usted utiliza la vacuna que quiera, la que esté disponible. Y si hubiese, por ejemplo, Sinopharm, para regresar a la pregunta de Jorge, en tercera dosis, yo me haría la tercera dosis porque finalmente lo importante es de tenerla y de recibirla. La mejor vacuna es la que puedo recibir. En todos los casos sé que puede haber un porcentaje de fracaso de vacunas. Entonces tengo que seguir protegiéndome y tengo que seguir protegiendo a mis pacientes y mis contactos. Muy bien, maestro. Hay dos preguntas relacionadas de la doctora Gloria Villús y de la doctora Amer Morales acerca del concepto del efecto booster. Ella dice, ¿podría funcionar también el efecto booster con la influenza? Y el doctor Amer Morales dice, ¿y podría ponerse un booster a los 6 meses y no cada año? La vacunación para la influenza, el tiempo de sobrevida de la respuesta inmunitaria es más largo, incluso en las personas de edad. El porcentaje de eficacidad de la vacuna de la gripe es solo del 60%, 60, 70%, no es más, sobre todo en una población frágil, en las personas de edad. Así es que el hecho de volver a vacunar cada año es para aumentar el nivel de respuesta, o sea que ya hacemos un booster, y cada año sacamos nuevas cepas porque se analizan cuáles son las cepas que han circulado y que circulan en el mundo, y las dosis de vacunas contra la gripe tienen 3 a 4 cepas. Hoy en día son vacunas con 4 cepas. Entonces hay vacunas con H1N1, H2N3, vemos cuáles son las cepas de gripe que circulan en el mundo. El Instituto Pasteur acá en París decide con la Organización Mundial de la Salud cuáles son las cepas que se van a escoger y se hace la apuesta que esa vacuna sobre esas 4 cepas nos van a dar un nivel de protección el más alto, haciendo la apuesta de que esas cepas son las que van a circular el año próximo en nuestras regiones. Pero hay años, por ejemplo, cuando circuló el H3N2, ese año no había esa cepa dentro de la vacuna y tuvimos un año con muchísimas muertes en Europa, en Estados Unidos y en el hemisferio sur, entre las personas frágiles expuestas a la gripe. Así es que seguro, ese es uno de los riesgos, uno de los modelos que podemos tener en el futuro para el COVID. Volver a vacunar y hacer apuestas de cuáles son las variantes que van a circular y poder modificar el ARN mensajero. De repente, dentro de 2 años, vamos a tener en lugar de un solo ARN mensajero, 2 o 3 dentro de una dosis de vacuna y nos vamos a vacunar contra 2 o 3 variantes, el lambda, el iota y el delta plus, como han descrito ahora en India. Muy importante, excelente. Acá hay otra pregunta del doctor Tomanguille. 2 dosis de Sinopharm más 2 dosis de Pfizer en 2 meses seguidos, ¿qué efecto se puede deducir sobre la inmunidad querida? Hay muy pocos estudios sobre eso. El único riesgo teórico de recibir demasiadas vacunas es lo que se ha llamado siempre la sobrevacunación. Por ejemplo, para el neumococo, vamos a tomar el ejemplo de la vacuna contra el neumococo.
El neumococo está recomendado en personas de edad, personas frágiles, problemas respiratorios, y hay que hacerlo después, sistemáticamente, después de 65 años. El riesgo de hacer una vacuna de neumococo y volver a hacer el año próximo la vacuna de neumococo, el riesgo de lo que se llama un síndrome de sobrevacunación, hay una producción de anticuerpos y la reacción inflamatoria va a dar síntomas mucho más marcados a una persona. Cuando nos vacunamos, tenemos un poco de fiebre, tenemos un poco de malestar, estamos un poco cansados 1 o 2 días, es normal, nuestro organismo ha producido anticuerpos. Si yo le doy a usted 3 veces o 4 veces la misma dosis, el riesgo es que esa sintomatología sea más importante, que tenga usted más fiebre, que tenga usted mucho más malestar y que esos síntomas duren un poco más de tiempo. Ese es el riesgo teórico. En la práctica no se sabe y no tiene mucho interés de hacer muchísimas vacunas. El Sinopharm funciona y hacer la paranoia de me vacunaron con Sinopharm no funciona y de todas maneras me quiero hacer otra vacuna al cabo de un mes, no tiene mucho sentido. Es mejor hacer el Sinopharm y hacer seguramente el booster con otra vacuna al cabo de 6 meses. Eso sería probablemente una buena estrategia. Pero si la única que tengo disponible, porque es la que el gobierno da y es la única que tenemos acceso en el país, que es las 2 dosis iniciales de Sinopharm y la dosis de booster de Sinopharm 6 o 8 meses después, es una buena opción también, ¿no? Lo importante es respetar el cronograma, 2 vacunas iniciales y un booster 6 a 8 meses después. En las personas de más de 65 años por el momento, hay que insistir bien en eso, es la recomendación francesa. Me parece que el CDC también ha recomendado esa que se menciona como criterio. En Israel tienen una lógica un poco diferente, Jorge. Han vacunado a la población general, han comenzado por las personas de edad, pero van a vacunar a la población general, pero en Israel hay una lógica militar. Ellos tienen 80 millones de enemigos alrededor y es un país de 9 millones de habitantes. Entonces no pueden permitirse tener un sistema de salud o un sistema militar que no esté óptimo en permanencia. Hay una lógica militar de salud pública militar para proteger al país. Excelente, sí, es cierto. Ahora, hay otra pregunta interesante. ¿Sería conveniente recibir vacuna contra la gripe y vacuna COVID simultáneo? Es la recomendación de Francia ayer. Ayer, 24 de agosto, salió la recomendación. Al comienzo, las indicaciones del COVID eran muy precisas, estamos de acuerdo. Las personas de edad, frágiles, etc. Ahora la recomendación es todo el mundo se vacuna contra el COVID. Para la tercera dosis va a ser toda persona de más de 65 años o con alguna patología crónica o, por ejemplo, la mujer embarazada, el asmático, el paciente que tiene una patología crónica respiratoria, aún siendo más joven. Eso quiere decir que prácticamente las indicaciones de la tercera dosis son las mismas indicaciones que las de la gripe. Y como las dos son las mismas, hay una lógica que las dos se apliquen juntas. Y hay un protocolo en curso en que las dos son aplicadas juntas y hay un laboratorio que va a sacar una vacuna en que las dos están juntas. Y eso es verdad que tiene 2 intereses. El primero es que protege una población frágil contra la gripe y contra el COVID. El segundo interés es que el hecho de hacerlo juntos me permite de tener una estrategia de vacunación operacional sumamente simple. La recomendación es, llegas para vacunarte contra la gripe y te hago el COVID y la gripe, o llegas a vacunarte contra el COVID y te hago el COVID y la gripe. La gripe mata en Francia entre 8.000 y 18.000 personas cada año. En el Perú debe ser más o menos la mitad de esos datos, digamos 5.000 a 10.000 cada año. Es decir, que vacunar contra la gripe sigue siendo una prioridad de salud. Y es sumamente interesante decir que podemos hacer las dos y el protocolo inicial, por ahora los datos científicos no han sido publicados, pero el análisis intermediario ha dado resultados preliminares de muy buena eficacidad y de una tolerancia similar a los esquemas de vacunación clásicos. El presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva nos acompaña y está preocupado porque ya en octubre cumplimos 8 meses de vacunación con Sinopharm. Entonces la pregunta es,
solamente a los mayores de 65 años y factores de riesgo o también a todo el personal que esté en contacto con pacientes? La pregunta es muy política. En Francia creo que el gobierno, pero es una visión personal, no ha pedido de que el personal de salud sea vacunado al cabo de los 8 meses, 6-8 meses, hace el lazo, no menos de 6, pero recomiendan hasta 8. No ha dado la recomendación de vacunar al personal de salud porque acaba de dar hace un mes la obligación de la vacunación contra el COVID. Y hay algunos médicos, pero muy pocos, es menos de 1% de los médicos, es sobre todo entre el personal de enfermería, más o menos 10 o 15%, el personal de auxiliares, más o menos 15%, 20%, que siguen diciendo que no hay ninguna obligación de obligarlos a vacunarse y que si no se quieren vacunar no quieren que los obliguen. Pero el gobierno ha dado una obligación de vacunación al personal de salud contra el COVID y ha dado una ley que si usted no está vacunado contra el COVID, lo podemos votar de la función pública o de un hospital privado o de cualquier actividad, porque usted pone en riesgo a sus pacientes. Y eso por el momento políticamente ha sido sumamente valiente del gobierno, pero al mismo tiempo hay un juego político, se pueden ustedes imaginar, de algunos partidos de oposición, extrema izquierda y extrema derecha. Los extremos se tocan, ¿no? La extrema derecha y la extrema izquierda es un círculo en la política y los extremos se tocan. Y los dos están oponiéndose a esa regla de obligación de vacunación al personal de salud con un riesgo de, a partir de la semana próxima, el que no está vacunado no entra al hospital y no tiene sueldo. Y al cabo de un mes tengo derecho de votarlo. Entonces, eso en Francia es una revolución cultural. Por eso pienso que el gobierno no ha querido al mismo tiempo decir hagan el booster, porque tenían miedo que el discurso sea ambivalente. ¿Por qué un booster? Eso quiere decir que las primeras dosis de vacuna no sirven. Ese va a ser el argumento de los anti-vax. Las dosis de vacuna iniciales han demostrado la eficacidad para la protección del personal, la protección de los pacientes y la protección de la población. El booster es para seguir manteniendo la eficacidad. Yo pienso de que hoy en día, como personal de salud, que estamos muy expuestos y creo que en el Perú hemos pagado un tributo sumamente caro por eso, deberíamos vacunarnos con la tercera dosis al cabo de 6-8 meses. Muy importante su recomendación, doctor. Si tengo, a ver, me parece que una pregunta del doctor Ana Farfán. Si tengo 2 dosis de Sinopharm y un booster con Moderna a los 2 meses, ¿necesitaría otro booster a los 6 meses? Probablemente usted ha beneficiado de un esquema supraoptimal, digamos una sobrevacunación, pero es muy posible de que siendo usted joven y no teniendo ninguna patología crónica, al cabo de 6-8 meses usted esté protegido, ¿eh? Porque seguramente su nivel de producción de anticuerpos ha sido muy elevado. Pero esa es una excepción. ¿Podría usted hacer un dosaje de anticuerpos en ese caso? Y si los anticuerpos neutralizantes están a un buen nivel, el problema es cuál es ese nivel, porque es muy difícil interpretarlo. Yo pienso que de todas maneras, hoy en día una persona joven probablemente tiene menos chance de quedarse sin anticuerpos, pero hay que analizar caso por caso. Si, digamos, tiene usted menos de 50 años, probablemente no necesita la vacuna antes de tener un año. Si tiene usted más de 50 o 60 años, pienso de que es mejor adoptar la cultura de tener un booster al cabo de 8 meses. Hay una pregunta interesante, mi querido doctor, de la doctora Carolina del Pilar Vilca, estudiante de medicina, me parece una brillante estudiante. Doctor, buenas noches. La vacuna Johnson & Johnson, a diferencia de las demás, dice, manifestaba necesitar una sola dosis para la protección de su población. Sin embargo, ha manifestado que según sus últimos ensayos, la administración de una dosis de refuerzo incrementaba 9 meses los anticuerpos, después de 6 a 8 meses de administración. ¿Este es el efecto booster que usted menciona? Sí, efectivamente. En las recomendaciones que acaban de salir, hay un comentario particular para esa vacuna. Si esa vacuna ha sido dada con 2 dosis, ya recibieron el booster. Normalmente las vacunas que eran con una sola dosis producían suficientes anticuerpos y duraban 6-8 meses.
El problema es que con el variante Delta no solamente se trata de tener una protección residual, se trata de mantener un nivel alto de anticuerpos ante el riesgo del variante Delta y ante el riesgo de nuevos variantes. Entonces, lo ideal hoy en día es respetar los esquemas de vacunación, el que es con una dosis, el que es con dos dosis, respetar los intervalos de esas dos dosis y al cabo de 8 meses hacerse una nueva vacuna. Hay que regresar a los esquemas simples. Yo sé que en el Perú algunos han tenido la posibilidad de tener el Sinopharm y tener otras dosis, y yo mismo lo he recomendado, amigos, si tienes la posibilidad de hacerte otra, hazla, pero hay que regresar hoy en día a un esquema clásico y vacunar respetando esos esquemas. Una pregunta que me parece importante, doctora Gladys. ¿Cuánto tiempo después de haber tenido COVID es recomendable vacunarse? La recomendación en Francia es, para una persona joven sin una patología crónica, esperar entre 3 y 6 meses para tener una dosis. Y con una dosis de cualquiera de las vacunas, el esquema vaccinal está completo. No se necesitan dos, se necesita solo una dosis. Por ejemplo, que sea el Pfizer, que es lo que está recomendado acá. En el caso de que seamos una población de edad frágil y con patologías crónicas y que seguramente nuestro sistema inmunitario podemos juzgar que es insuficiente, en ese caso se puede dar la dosis de vacunación al cabo de 3 meses. Normalmente 6, pero si es una persona frágil, al cabo de 3, para reforzar su respuesta inmunitaria, y ven ustedes que seguramente después, cada 6 meses, habrá que vacunar de nuevo a esa persona para seguir protegiéndola. Vamos a decir quiénes son las poblaciones las más frágiles: las personas de edad, más de 80 años, toda persona que tenga una patología crónica, un cáncer, una hemopatía maligna, que tenga un tratamiento inmunosupresor. Todas esas personas, las personas VIH no entran en la definición a menos que tengan los CD4 sumamente bajos. Y hay una recomendación que es sumamente importante, que en Francia hay un discurso muy voluntarista, es vacunar todas las mujeres encintas desde el primer trimestre, y a cualquier momento del embarazo, pero la recomendación ahora es hacerlo lo más tempranamente posible desde el primer trimestre, para proteger a la madre y para proteger al niño. Era una pregunta que venía. Hay un comentario dentro de las primeras preguntas que no la pasé, y dice: ¿por qué el costo de Sinopharm ha sido el más caro de todas las vacunas? ¿Cómo puedo interpretar esto? Bueno, han habido discusiones de gobierno a gobierno sobre el precio. Teóricamente el Sinopharm, el precio de la vacuna era entre 15 y 25 dólares. El problema es que muchos gobiernos políticamente necesitaban la vacuna y han ido y han dicho: yo pago 100 dólares si me das la vacuna. Y han cogido los paquetes que estaban en el aeropuerto y que salían a un país que había pagado 15 y los han enviado al país que había pagado 100 o 120. ¿Por qué? Es la ley del mercado, y nuestros amigos en China no se complican mucho la vida. El gobierno sigue siendo comunista, es decir, es una dictadura, pero la lógica de mercado es una lógica de mercado ultracapitalista en China. Entonces, cuando usted ha comprado en China una vacuna a 15 dólares, no tiene ninguna seguridad que va a llegar a su país. Si usted la paga a 100 o a 125, usted está seguro que las vacunas van a llegar en el tiempo del compromiso que firmamos. Y ese es el problema o la ventaja de los países que han podido invertir dinero y comprar esa vacuna. El Perú no es un país pobre, en eso estamos de acuerdo, y ha podido comprar las vacunas más caras. Lo importante era que llegasen las vacunas, y estoy convencido de que han habido negociaciones de gobierno a gobierno para obtener las vacunas y poderlas recibir, y no es que somos amigos de un gobierno o no somos amigos de un gobierno. Yo tenía una pregunta, mi querido doctor. Se sabe también que las poblaciones, en este caso las variantes del virus, pueden tener cierta preeminencia en determinada población. Por ejemplo, vemos que ahora hay, a pesar de nuestra preocupación de la tercera ola, yo hablo con la gente de Piura porque los apoyo a veces en la telemedicina, en la seguridad social, y los que tenían 180, 200 pacientes en las villas todavía
tienen 15 pacientes y no saben qué hacer con tanto personal, pero se están preparando para la tercera. Bueno. Acerca de esa pregunta, ¿podría ser que podría darse el tema de que el lambda no permite ingresar al delta? Puede ser porque siempre los variantes están en competición el uno con el otro. Cuando el variante delta apareció en Inglaterra, cuando nos hablaron de eso, el variante delta representaba 20 o 25% de los casos en Inglaterra y en el sur de Inglaterra, en Southampton, en esa región. En el mes siguiente era 70-80% en Inglaterra y ya era 30 o 40% en Escocia y en Irlanda. Cuando el primer caso fue descubierto en Francia y en Alemania, en España, en Italia, un caso, eso solamente quería demostrar de que ya el virus había entrado y al cabo de 3 meses el virus representaba más de 80% de los casos. Ese variante Delta tiene una ventaja genética, tiene un R0 mucho más alto, tiene una ventaja genética y esa ventaja genética hace que se imponga sobre todos los otros, que los elimine y que él tome la mayoría. Con el lambda, lo que estamos viendo ahorita en el Perú es que el delta está aumentando. Si el delta aumenta, quiere decir que el delta tiene la ventaja genética sobre el lambda y que progresivamente va a tomar la importancia como en todos los países. Si el lambda fuese realmente con un R0 mucho más alto y con verdaderamente una ventaja genética, el delta no podría entrar, el lambda seguiría diseminándose en el Perú y en toda América del Sur. Por el momento hay casos en Brasil, hay casos en Chile, pero no hemos erradicado, no hemos eliminado el delta, así que estamos en una zona gris en que tenemos que ver cómo las cosas evolucionan. Y el riesgo es de que la vacuna no funcione sobre esos nuevos variantes o que esos variantes puedan mutar y que un lambda un poco mutado tenga una ventaja genética sobre otro. Por eso es que es tan importante evitar que el virus circule. Hoy en día nuestra obligación, nuestra solidaridad internacional sería de que el virus no circule en ninguna parte del mundo. Miren ustedes en Nueva Zelanda, un caso en la capital, confinamiento absoluto durante 3 semanas para que el virus no circule, porque no quieren que hayan variantes y no quieren que la población esté expuesta al virus. Es algo político. Ellos han hecho la decisión de proteger siempre y al máximo su población. En el Perú es muy difícil, tenemos una economía informal sumamente importante y si decimos que todo el mundo tiene que quedarse en su casa, nadie recibe dinero en la casa y la economía no funciona y la población se muere de hambre. Es una realidad económica diferente. En Nueva Zelanda el sistema es mucho más formal, todo el mundo tiene una declaración, todo el mundo recibe y tiene una cuenta en el banco, el gobierno puede dar ayudas y favorecer algún tipo de ayuda a poblaciones frágiles porque todo está identificado y todo está correctamente trazado en el sistema. Una pregunta interesante. Dice, si se coloca la vacuna Janssen de una dosis, ¿el refuerzo puede ser también de Pfizer o Sinopharm con una sola dosis? ¿Siempre una sola dosis? Sí, el refuerzo es una sola dosis. En todos los modelos, el booster es una sola dosis. No son 2 dosis, o sea, uno ya fue vacunado con 2 o con una dosis, si era el Janssen, pero el refuerzo es siempre una sola dosis. Y, a ver, dentro ya de las últimas preguntas, dice, el mecanismo de escape inmunológico de variante Delta, dice el doctor Lescano. ¿Puede hacer una aproximación de este tema, el mecanismo de escape inmunológico de la variante Delta? Hay varios mecanismos de escape. Hay el mecanismo de escape que son mutaciones que el virus va a hacer, y esas mutaciones en la proteína Skype van a hacer que hayan modificaciones constitucionales de la molécula para que tengan una menor afinidad o una mayor afinidad hacia el receptor. Ese es uno de los mecanismos de escape. El otro mecanismo de escape es un mecanismo inmunitario. El virus aprende que nos estamos defendiendo, creando anticuerpos y inmediatamente va a producir mecanismos en su mecanismo inmunitario para escapar por otras vías de contaminación y que los anticuerpos que hemos producido no tengan la misma eficacidad. ¿Ha visto ustedes que
cuando hemos medido cuáles son los linfocitos CD4, CD8, los CD3, las células B, el efecto memoria. Hay una serie de parámetros inmunitarios que podemos medir y el virus puede escapar utilizando otros mecanismos inmunitarios para poder escapar. Y una tercera vía ha sido publicada esta semana, es que, por ejemplo, nuestro cuerpo produce anticuerpos antiinterleuquina 1, y la producción de anticuerpos antiinterleuquina explica que por lo menos un cuarto de los pacientes hospitalizados con formas graves en UCI. Es decir, que aún vacunado, aún con anticuerpos neutralizantes, si mi virus es capaz de haberme infectado y mi organismo no produce la interleuquina o tengo anticuerpos contra mi interleuquina, puedo hacer una forma grave. Entonces ven ustedes que es algo sumamente complejo, por eso es que hay que insistir, aún vacunado, aún con el booster, aún correctamente vacunado y con un buen estado de salud, tenemos que seguir protegiéndonos, tenemos que seguir protegiendo nuestra población, tenemos que seguir protegiendo a nuestros pacientes, y hoy en día, éticamente, tenemos una obligación ética y deontológica de convencer a nuestros pacientes para que se vacunen y de convencer al personal de salud que trabaja con nosotros para que se vacune. En el Perú creo que no hay obligación de vacunación contra el COVID en el personal de salud. Yo estoy convencido que éticamente tenemos que tener ese discurso. Hay que hacer primero la pedagogía, la información, para que todo el personal de salud se vacune, siga respetando las reglas, pero se vacune, porque eso permite de proteger a nuestros pacientes, los más frágiles. Hay algunas preguntas que están relacionadas más al neumococo, pero a ver, Ingrid Livia dice, ¿qué es que me recomienda con vacuna neumococo 13 y 23 valente? Acá en Francia la recomendación es de utilizar las dos. Se utiliza la primera dosis, el de 13 valencias, y la segunda dosis con el de 23 valencias. Se recomienda de hacer una doble vacunación. Ha habido una nueva recomendación hace poco, pero en todos los casos tiene que haber una primera dosis de 13 valencias y una segunda dosis del de 23 para proteger a la población con un nivel de anticuerpos suficiente. La última recomendación que salió debe ser hace 3 o 4 semanas, recomendaba eso porque hay que protegerse contra el conjunto de todas esas cepas que son las que hoy en día son responsables de las septicemias en las personas de más de 65 años. Y hay una reducción de la mortalidad cuando se vacuna a los más de 65 años. ¿La trombosis venosa solo se ha demostrado en la vacuna AstraZeneca? La doctora Susana Dávila pregunta esto. Sí, efectivamente, solamente se ha descrito con la vacuna de Janssen, de AstraZeneca. La vacuna de AstraZeneca es un modelo de vacuna un poco especial. Podríamos decir que es tal vez un efecto de clase con las vacunas adenovirales, que son las vacunas rusas, pero hemos tenido pocos datos sobre esas vacunas adenovirales. En todos los casos, el riesgo de trombosis existe por el COVID. El COVID per se puede inducir un riesgo de trombosis aumentado. Cuando vacunamos con esta vacuna de vehículo viral, adenoviral, hay una aumentación del número de casos de trombosis. Ese aumento del número de casos de trombosis hay que relativizarlo. Es sumamente bajo. Les voy a dar un ejemplo. Para todas nuestras colegas y amigas que toman la píldora, es 1000 veces superior cuando se toma la píldora. Y es por lo menos 10.000 veces superior si tomas la píldora y fumas. No conozco a nadie que diga yo no quiero tomar la píldora, y no conozco a nadie que tome la píldora que diga yo voy a dejar de fumar porque si no tengo un riesgo de trombosis. Así es que es cierto que ha habido un riesgo, pero ese riesgo es sumamente bajo y es muchísimo más bajo de lo que conocemos con otros productos de salud de consumo masivo. Así es que es cierto que es un problema, pero que es sumamente raro, sumamente bajo, y hay una particularidad terapéutica, es que no hay que utilizar heparinas. El mecanismo fisiopatológico es la producción de anticuerpos anti-PDF1, entonces no hay que utilizar las heparinas, hay que utilizar otros anticoagulantes en los pacientes vacunados o con COVID que tienen una trombosis.
Hay un caso que presenta, es un caso personal, una colega, pero en resumen, no se ha vacunado por cuestiones de trabajo, tampoco llegó a vacunarse por su edad, pero que ella considera que lo que sí ocurrió es que se vacunó varias veces, 2 veces en un año contra influenza. Y hasta ahora ya no se infecta a pesar que está trabajando. ¿Podría haber un efecto cruzado con el influenza? No, se ha demostrado que la influenza, como algunas vacunas, pueden producir una producción no específica de anticuerpos que protege. Es el caso del BCG, por ejemplo. La vacunación contra el BCG protegía a los niños de algunas infecciones bacterianas. Nuestros amigos pediatras conocen eso bien. Al comienzo del COVID se propuso de vacunar con el BCG para proteger del COVID, pero para la gripe no ha habido ninguna prueba científica sólida de protección por eso. El riesgo sigue siendo bajo, ¿eh? Las tasas de incidencia son en el peor de los casos, de 1.000 o de 2.000 por 100.000 habitantes, lo que hace que al final de cuentas es, digamos, 1% o 2% de la población. Entonces, hoy en día no hay las contraindicaciones a la vacuna del COVID son excepcionales. Tienes que tener un antecedente de una alergia de nivel 3 por lo menos, es decir, un shock anafiláctico para poder decir que no te vas a vacunar, y eso es muy raro, es rarísimo, es menos de 1 en 100.000 vacunados que han recibido una primera dosis. Y la otra contraindicación absoluta es el hecho de haber tenido una forma de COVID con manifestaciones miocárdicas o una miocarditis evolutiva todavía y que no quieres agregar un riesgo teórico de una miocarditis por encima. Lo que quiere decir que prácticamente nadie tiene una contraindicación absoluta a la vacuna anti-COVID. Hoy en día, con una lógica vaccinal de protección individual y de protección colectiva, vamos a tener que vacunar 90, 95, 100% de la población adulta y probablemente también una población adolescente entre 12 y 18 años y probablemente también los niños de menos de 12 vamos a tener que vacunarlos si queremos tener realmente una protección en nuestra población. Yo creo que ya estamos en la última pregunta. Ya hay varias preguntas de anticuerpos neutralizantes, pero que ya usted fue bastante claro sobre la no utilidad y que se requieren métodos sofisticados y que no hay que confiar mucho en lo que se hace en forma muy superficial, vamos a ver, con métodos no muy bien recomendados. Cuando uno busca la incidencia de COVID en pacientes que reciben inmunosupresión por enfermedades reumáticas, trasplantados, HIV, la mortalidad en ellos no ha sido tan alta, pero sí, por ejemplo, en hipertensos, diabéticos y obesos, como que sucede ahora que la gente joven son más obesos. ¿Podría haber alguna explicación de este fenómeno? El variante Delta, probablemente porque tiene una mayor capacidad de difundir en poblaciones jóvenes. No se sabe muy bien cuál es el mecanismo. Probablemente es una cuestión de receptores y de exposición de los receptores. En los niños no se presentan los mismos receptores en las mucosas que en el adulto. Afecta hoy en día más, no forzosamente de manera preferencial, pero ha afectado más personas jóvenes. Por ejemplo, esta semana en cuidados intensivos en mi hospital hemos tenido un paciente de 28 años que ha fallecido de un COVID después de 4 o 5 semanas de circulación extracorpórea. Así es que quiere decir que la forma era gravísima. Un amigo mío de 50 años ha tenido un trasplante pulmonar porque después del COVID el pulmón era un corcho y no le permitía de respirar y ha tenido que tener un trasplante. Entonces, es verdad que hemos tenido formas mucho más graves en personas jóvenes. De otro lado, no se sabe muy bien cuál es el mecanismo y no se sabe si es porque el hecho de haber protegido a las personas de edad hemos tenido tasas de incidencia y de circulación viral mucho más fuertes en los jóvenes. El discurso que ha sido durante meses de decir es una enfermedad de personas ancianas y de personas con polipatologías graves, es un discurso que ha hecho que los jóvenes consideren que ellos no tenían ningún riesgo. Y en muchos países, los jóvenes decían, yo no veo por qué a mí me van a impedir de vivir y de salir y de ir a discotecas y de ir a tomar un trago con mis amigos, ir al restaurante y poder ir a la universidad y encontrarme con mis amigos, cuando yo no tengo ningún riesgo. Ese discurso finalmente ha sido destructor porque hoy en día sabemos que los jóvenes
tienen tasas de incidencia sumamente altas y que ellos contaminan a las personas de edad, a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, y ahí es donde hay muertos, y que ahora, a fuerza de dejar circular el virus entre los jóvenes, tenemos también formas graves entre los jóvenes. En Estados Unidos han descrito varias decenas de miles de casos de pediátricos de COVID, han descrito 350 muertos de niños de COVID y acaban de describir un caso de COVID con una mortalidad en el niño y la madre poco después del parto. Es decir, que cada vez se describen más formas pediátricas y los pediatras han reportado en Estados Unidos, en Inglaterra, acá en Francia, un aumento muy importante del número de casos COVID en los niños en las emergencias y del número de niños hospitalizados en pediatría, al punto que en algunos países, ha sido descrito en Inglaterra y en Francia, en algunos países se describe de que las camas de UCI están ocupadas, de UCI pediátrica están ocupadas por niños con COVID, que no tienen solo eso, a veces tienen otras cosas, pero tienen el COVID, que es un factor de gravedad, y las camas de medicina también, y que eso es un problema para poder manejar el circuito habitual de los pacientes pediátricos en pediatría. El COVID amputa la posibilidad de la pediatría como de la cirugía y de la medicina en los adultos, y hay un retraso, una pérdida de chance en el manejo de otros casos, de otras enfermedades. Le voy a dar un ejemplo. En Francia ha sido demostrado que el despistaje del VIH, que es el motor principal del manejo y del control de la epidemia del SIDA en Francia, el despistaje del VIH ha sido dividido por 10 durante la epidemia de COVID, lo que quiere decir que las estrategias de lucha contra el SIDA han sido una de las sacrificadas, uno de los problemas de salud que vamos a pagar seguramente en los años a venir a causa del COVID. En el cáncer ha sido demostrado que hay un retraso al diagnóstico, un retraso al manejo y una sobremortalidad de los casos de cáncer durante la epidemia de COVID. Hay un retraso al manejo de muchos casos, el infarto y de muchas otras patologías, porque los hospitales están saturados y hay un bajo acceso al sistema de salud para las otras patologías. Es decir, que tenemos que decir el COVID, cuando satura el sistema de salud hay mucho más muertos, y el COVID además de COVID, pero al mismo tiempo hay mucho más retraso y probablemente muertos en otras patologías. Ya ahora sí. Sabemos que el impacto de 4 millones, cerca de 4 millones y medio de enfermos en el mundo afectados por el COVID, el síndrome post-COVID. En los niños parece que da un componente post-infeccioso, tipo inmunológico, sí, ¿no? Dando vasculitis, miocarditis, etcétera. ¿Cuál es su percepción de cómo va a cambiar esto el sistema de salud para enfrentar estos síndromes post-COVID? Actualmente lo que sabemos es que entre 5% y 60% de los pacientes que han tenido un COVID, cuanto más neurológico en su presentación, por ejemplo, la pérdida del gusto o la pérdida del olfato, cuanto más inflamatorio en su presentación, cuanto más grave en su presentación, más chances tenemos de que tengamos síndrome post-COVID a 1 mes, a 3 meses, a 6 meses. Estos síndromes post-COVID hoy en día son un verdadero desafío para nuestro sistema de salud y no podemos manejarlos con un poco de indiferencia. ¿Qué es lo que vemos nosotros ahora en el hospital? Al cabo de 1 mes, 2 meses, 3 meses, vemos mucha gente que se siente que le cuesta trabajo respirar, que le falta un poco de aire, que está cansada, que le duelen un poco los músculos. Bueno, como hemos siempre conocido, todos los infectólogos y todos en medicina, hemos conocido los síndromes postinfecciosos. Eso lo conocemos desde la época de los años 50, 60, cuando se describieron los Yuppie syndrome, que inclusive se pensaba que era un problema psicológico mezclado con un problema inflamatorio postinfeccioso. El mismo modelo sigue siendo cierto y dura hasta 6 meses. El problema es que hay un aumento del número de casos psiquiátricos, síndromes depresivos, de ansiedad, algo que se parece mucho a los trastornos ¿cómo se llama? Los síndromes post-estrés.
Eso quiere decir que, miren, la semana pasada yo he recibido un consulta a un muchacho de 28 años que trabaja en una compañía de seguros, que tenía un excelente puesto, que se acaba de casar, que su mujer está encinta y que ha tenido un COVID, que perdió el olfato, perdió el gusto, todavía tiene algunas secuelas de eso y 6 meses después no puede tomar su trabajo. Recibe un mail y no lo puede leer, no puede analizar el mail. Y uno discute con él y el chico está perfecto, pero tiene ese problema de concentración y hoy en día es un verdadero desafío. Hay algunos que comienzan a analizar cuál podría ser el impacto económico y social de este síndrome post-COVID, con personas que van a tener una sintomatología con trastornos cognitivos que van a persistir en el tiempo, pérdida de concentración, pérdida de capacidad de análisis, y eso es un problema mayor para nuestra sociedad. Sería seguramente una pérdida catastrófica si el riesgo no fuese más que de 1 por 1000. Imagínense ustedes que 1 por 1000 de nuestros jóvenes que trabajan y que tienen puestos importantes, responsabilidades, tenga una consecuencia de ese tipo. Es una catástrofe social. Excelente, excelente. Yo creo que ha sido una brillante exposición. Yo creo que hemos aprovechado desde las 3 de la mañana en Francia hasta las 4 y ya estamos pasando la hora. Muchas gracias, mi querido doctor, y creo que como resumen, creo que usted nos ha hecho reflexionar que la vacuna es lo más importante para controlar la enfermedad, que el distanciamiento social, los métodos de protección son tremendamente importantes, que todas las vacunas protegen entre el 64 y el 95%, que el personal de salud y los mayores de 65 años sí deberían recibir un refuerzo, es un dato importante para nosotros, que necesitamos estudiar mejor el rol del lambda, de la variante lambda en nuestra población y ver qué comportamiento va a tener en los siguientes años, que las gestantes pueden vacunarse desde el primer trimestre para protegerse ellos y los productos de gestación. Y definitivamente creo que lo más importante de esta reunión ha sido todo su apasionamiento, sus conocimientos. Nosotros le agradecemos profundamente ese cariño con que nos ha dado todos sus conocimientos y su experiencia, mi querido doctor. Muchas gracias y creo que desde acá un aplauso para usted, un reconocimiento de todos